¿Alguna vez te imaginaste que la inteligencia artificial, esa máquina que supuestamente debe ser perfecta, en realidad puede estar ocultando un secreto aún más sorprendente? ¿Qué pasaría si te dijera que, a pesar de eliminar toda posibilidad de azar, la IA todavía puede dar respuestas completamente distintas a la misma pregunta? Increíble pero cierto, este enigma ha desconcertado a los científicos, y hoy vamos a descubrir qué hay realmente en la mente de esas máquinas que prometen cambiar el mundo. Si quieres entender cómo la ciencia está dando un giro radical y cómo la IA podría ser ahora más confiable y revolucionaria de lo que imaginamos, quédate conmigo. Pero antes, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Porque lo que vamos a revelar en los próximos minutos va a cambiar tu visión sobre la inteligencia artificial para siempre. ¿Listo para este recorrido de misterio y descubrimiento? Vamos allá. Vamos a sumergirnos en el corazón de este misterio. ¿Por qué la inteligencia artificial no es tan precisa como creíamos? A simple vista, podríamos pensar que el único problema estaría en la matemática, en esos pequeños cálculos con números decimales que la computadora hace una y otra vez. Pero no, la realidad es mucho más profunda y intrigante. Imagina que cada vez que haces una pregunta a la IA, esa misma pregunta, con las mismas palabras exactas, pudiera obtener no una, sino varias respuestas ligeramente distintas. Frustrante, ¿verdad? Pues bien, esto no es un mero capricho ni un error de programación fácil de corregir. Para entender qué pasa, hay que echar un vistazo a cómo funciona la IA cuando procesa millones de solicitudes. Las peticiones no llegan solas, llegan en masa. En un servidor, cientos o miles de personas están haciendo preguntas al mismo tiempo. Para ser eficientes y ahorrar recursos, estas solicitudes se agrupan en lo que llamamos batches o lotes. Ahora bien, aquí está el detalle crucial. Al procesar estos batches, la IA organiza y ejecuta las operaciones matemáticas en paralelo, lo que suele cambiar el orden en que se calculan ciertas cosas. Y aunque el modelo, en esencia, es determinista, es decir, que debería dar siempre la misma respuesta con los mismos datos, el entorno en el que opera no lo es. ¡Boom! Ahí tenemos la raíz del problema. Es como si una orquesta tocara la misma partitura pero con diferentes directores cada día. El resultado puede sonar parecido, pero nunca igual. Y esto, para la ciencia, es un gran problema, porque reproducir resultados es la base de cualquier experimento serio. Si un modelo de IA no puede repetir su respuesta idéntica, ¿cómo confiar entonces en sus resultados cuando se usan para investigaciones o entrenamientos? La verdad es que incluso esa pequeña variación puede dar un efecto dominó que cambia por completo el desenlace. Pero ojo, este fenómeno no se limita a la matemática de punto flotante, esa que parece la culpable lógica. Estudios recientes han demostrado que, en realidad, ese no es el motor principal de la inconsistencia. Por extraño que parezca, en pruebas repetidas en una única GPU, unidad de procesamiento gráfico, la misma operación con los mismos datos siempre arroja el mismo resultado. Entonces, ¿qué está causando este misterio? La respuesta nos lleva a la gestión del batch dentro del servidor, a cómo se distribuyen las tareas y cómo varía esa distribución según la carga. Al variar el tamaño o la composición del lote, cambia el orden de las operaciones. Y ahí, la salida de la IA cambia. Ahora que ya descubrimos que el misterio principal no reside en la matemática misma, sino en cómo se organizan las tareas en el servidor, vamos a profundizar un poco más en lo que realmente está sucediendo dentro de esos lotes o batches. Este es el punto en que la historia se vuelve aún más fascinante y curioso, porque la solución no es simplemente corregir un cálculo, sino entender cómo las operaciones clave del modelo de IA se comportan y cambian según el contexto en que se ejecutan. Observa esto. Los transformadores, que son la arquitectura detrás de casi todas las grandes inteligencias artificiales modernas, dependen de tres operaciones esenciales para procesar información. Estas son la norma RMS, la multiplicación de matrices y el mecanismo de atención. ¿Suena técnico? Tranquilo. Lo importante es que cada una de estas funciones maneja datos de formas que, en teoría, deberían ser consistentes. Sin embargo, y aquí viene lo intrigante, cada vez que el batch cambia, estas operaciones alteran sutilmente cómo realizan su trabajo. Y no se trata de errores visibles, sino de pequeñas diferencias en el orden y la forma en que se combinan los números, que se acumulan y terminan afectando el resultado final. Imagina que estás preparando un batido, pero cada vez varías el orden en que agregas los ingredientes. Aunque todos están dentro, la textura y el sabor cambian ligeramente. Eso es exactamente lo que sucede en los cálculos de la IA. Los ingenieros descubrieron que las bibliotecas que manejan la multiplicación de matrices adaptan sus métodos según el tamaño del batch para maximizar la velocidad.
Aunque esto parece una mejora, es precisamente este cambio dinámico el que inyecta variabilidad en las respuestas. La atención, esa parte que decide a dónde debe enfocarse la IA en el texto, normalmente funciona de manera adaptativa para ahorrar tiempo. Pero esa flexibilidad hace que los resultados dependan de cuántas palabras ya fueron procesadas, generando otra fuente de sorpresa en las respuestas. Lo más impresionante de todo es que esta inestabilidad no era un efecto secundario pequeño, sino una debilidad crucial que podía afectar gravemente la reproducibilidad de resultados y la estabilidad del entrenamiento. Entonces, para un investigador, esto significa que ejecutar el mismo experimento con la misma inteligencia artificial pero en momentos diferentes podría dar resultados distintos, simplemente por cómo se repartió la carga en el servidor. ¿No es eso un giro inesperado? Un verdadero viaje al misterio técnico detrás del telón digital. Y aquí quiero saber de ti. ¿Te habías imaginado que detalles tan aparentemente técnicos podrían tener un impacto tan grande en la confiabilidad de la IA? Me encantaría leer tus impresiones y las preguntas que tengas sobre este tema tan fascinante. Déjalas en los comentarios ahora mismo y recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para no perderte el siguiente capítulo de esta aventura. Porque esto apenas se pone bueno y lo que sigue es un auténtico cambio de paradigma que no querrás perderte. Continuemos. Ahora que entendemos la raíz del problema, llegamos a una de las partes más emocionantes de esta historia. La solución que los investigadores idearon para eliminar por completo esta variabilidad inesperada. Aquí es donde la ingeniería se convierte en verdadera magia, porque en lugar de aceptar la inconsistencia como un mal inevitable, decidieron replantear desde cero cómo el cerebro de la inteligencia artificial procesa la información durante la ejecución. Imagina esto, los científicos se enfocaron en esos tres pilares que mencionamos, la norma RMS, la multiplicación de matrices y el mecanismo de atención y les aplicaron un rediseño radical. En lugar de dejar que el sistema adapte su método dependiendo del tamaño del batch o de la cantidad de datos que tiene que manejar, obligaron a que siempre utilice un único camino fijo, sin importar qué tan grande o pequeño sea el lote. ¿El resultado? Aunque sacrificaron velocidad, sí, un poco más lento, ganaron el santo grial de la reproducibilidad. La salida nunca cambia replicando idénticamente el mismo resultado una y otra vez. Para ponerlo en perspectiva, antes el modelo podía generar hasta 80 variaciones diferentes al responder 1000 veces la misma pregunta con exactitud literal, sin ninguna pizca de azar. Pero después del rediseño, esas 1000 respuestas eran absolutamente idénticas. Una hazaña tecnológica que pone fin al caos. Esto tiene un impacto enorme, especialmente en el entrenamiento de las inteligencias artificiales, donde la consistencia es vital para evitar que el modelo se desestabilice, pierda precisión o, peor aún, colapse. Y aquí viene lo increíble. Aunque sacrificaron aproximadamente un 20% de velocidad, el beneficio en estabilidad compensa con creces ese pequeño costo. Porque, al fin y al cabo, ¿de qué sirve tener una máquina rápida si no sabes que su salida es confiable? Gracias a esta solución, los investigadores ahora pueden entrenar modelos con la certeza de que la conducta durante el aprendizaje será idéntica a la observada durante las pruebas y aplicaciones reales. Esto abre las puertas a experimentos más sólidos, repeticiones con resultados exactos y, en definitiva, avances científicos sobre bases mucho más firmes. Tras haber revolucionado la forma en que la IA procesa la información, llega el momento de ver los frutos concretos de esta innovación. Aquí es donde la teoría se transforma en resultados palpables, con beneficios que literalmente cambian las reglas del juego para la ciencia y la tecnología. Cuando el modelo comenzó a utilizar esta nueva arquitectura determinista, las pruebas confirmaron algo casi sorprendente. La deriva que antes era ley, ahora desaparecía por completo. Ya no importaba cuántas veces se repitiera un experimento o en qué condiciones se ejecutara. Los resultados eran idénticos, una y otra vez, como mandan los principios de la ciencia. Esto no solo aporta confianza para interpretar resultados, sino que también fortalece un aspecto crucial, el entrenamiento. Cuando entrenamos una inteligencia artificial, queremos que aprenda y mejore constantemente, pero esto solo sucede si el comportamiento en entrenamiento coincide con el que tendrá en el mundo real. Anteriormente, estas pequeñas variaciones generaban divergencias que podían hacer que el aprendizaje se desplomara justo cuando más se necesitaba su estabilidad. Ahora, gracias a esta innovación, esa amenaza desaparece, permitiendo entrenamientos mucho más estables y consistentes. Por si fuera poco, esta robustez incrementa la posibilidad de replicar experimentos científicos y validar nuevos descubrimientos con una base sólida.
La ciencia, que siempre dependió de la repetición y la coherencia, ve en estos avances una herramienta que la acerca más que nunca a la precisión absoluta. Cuando la salida de una IA ya no depende del tamaño de un batch o de una orden de operaciones, el campo de la investigación adquiere una nueva dimensión, donde cada hipótesis puede ser probada múltiples veces con la certeza de que los resultados serán fieles a la realidad del modelo. Además, esta consistencia se convierte en un pilar para la exploración de nuevas fronteras. Sin la incertidumbre de resultados ambiguos o cambiantes, los científicos pueden delegar en la IA tareas de predicción, análisis o diseño experimental que antes resultaban poco fiables. Y esto no solo acelera la investigación, también permite que las máquinas contribuyan activamente, proponiendo ideas que la intuición humana fácilmente pasaría por alto. En definitiva, se está configurando una relación en la que la inteligencia artificial no solo acompaña, sino que impulsa el avance científico con precisión y constancia nunca antes vistas. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo de un verdadero cambio de paradigma en la colaboración entre humanos y máquinas. Este avance no se detiene en la mejora de la precisión o la reproducibilidad, va mucho más allá, hasta transformar cómo se diseñan y ejecutan algunos de los experimentos científicos más complejos y delicados jamás concebidos. Imagínate por un momento una inteligencia artificial capaz no solo de responder preguntas, sino de generar soluciones novedosas, propuestas que desafían el pensamiento convencional y que, aún así, resultan no solo viables, sino revolucionarias. Un claro ejemplo de esta nueva era lo encontramos en el caso del detector de ondas gravitacionales LIGO, ese instrumento monumental que detectó por primera vez ondas provenientes de la colisión de agujeros negros a miles de millones de años luz. Durante décadas, ingenieros y físicos perfeccionaron su diseño con la esperanza de aumentar su sensibilidad y rango, pero la solución definitiva parecía esquiva. Aquí es donde la IA entró al juego como un verdadero partner científico. Después de analizar miles de configuraciones posibles, propuso un diseño inesperado, una óptica adicional para circular la luz en un anillo extra largo antes de que saliera del detector. A simple vista, puede parecer un detalle pequeño, pero las implicaciones son enormes. Se estima que este cambio podría haber mejorado la sensibilidad hasta en 15%, un salto gigantesco para un instrumento que mide variaciones más pequeñas que el ancho de un protón. Y la historia no termina ahí. En el mundo de la física cuántica, el rediseño de experimentos de entrelazamiento, esos que demuestran conexiones misteriosas entre partículas, reveló cómo la IA puede sorprendernos de nuevo. Proponiendo configuraciones basadas en interferencias multifotónicas, rompió esquemas antiguos y generó un diseño mucho más simple y efectivo que fue luego validado experimentalmente en laboratorios reales. Esto no solo prueba que la IA puede inventar por sí misma, sino que esas invenciones son útiles, aplicables y, en muchos casos, mejores que las ideas humanas previas. Este fenómeno nos hace replantear la naturaleza misma de la colaboración entre humanos y máquinas. La IA ha dejado de ser una mera herramienta para convertirse en una verdadera socia en la aventura científica, aportando creatividad, rigor y una perspectiva fuera del alcance humano. Ahora que la reproducibilidad ha dejado de ser un problema, la puerta está abierta para que la inteligencia artificial no solo complemente, sino que potencialmente revolucione el proceso de descubrimiento, llevándonos hacia horizontes que apenas podemos imaginar. Si te impactó esta revelación y quieres seguir explorando juntos estos temas tan revolucionarios, no olvides dejar tu respuesta en los comentarios, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Cada semana traemos contenidos que te harán cuestionar, aprender y entusiasmarte con el futuro que ya está aquí. Hasta la próxima.